Continuamos en esta subsecuencia Agenda Ambiental en la entrevista con Ricarda Flemer, con quien venimos conversando el tema de la consulta y la implementación en el Perú. Como comentábamos en el primer bloque, Ricarda es investigadora por GIGA y viene haciendo un estudio en el Perú sobre la implementación de la consulta en el sector de hidrocarburos. Ricarda, cuéntanos, en el primer bloque hablabas que en los procesos de consulta, principalmente en las zonas alejadas para algunos pueblos, era una novedad conocer sobre las actividades de hidrocarburos o Perú Petro, porque no se desarrollaban esas actividades en esas localidades y además parte de la institucionalidad estatal les era ajena por temas de educación o distancia, conectividad, acceso. ¿Qué diferencias has visto tú justo o cómo ha sido difícil ese acercamiento entre los pueblos indígenas y el Estado a veces que ausente en esas localidades, ¿no? Sí. Es como en muchas comunidades no hay presencia o casi no hay presencia del Estado. Pero Petro es el Estado que llega y escucha y salen una abundancia de demandas que no tienen que ver con la actividad hidrocarburífera en sí, pero que son cosas importantes, prioritarias a veces para las comunidades mismas, como salud, educación, estas cosas. En referencia a la información, es como la consulta también es para conocer qué es el Estado para muchas comunidades. Y empieza con esto, con cosas básicas, ¿no? Como qué es el Estado, qué es el gobierno, qué papel tiene Perú Petro, quién es el viceministerio, quién es la defensoría. Y de ahí, qué es consulta previa, tienes que explicar, qué es un derecho, qué son pueblos indígenas, porque el término para describir a sí mismo no es muy usado, pero sí se autoidentifican como, no sé, cacataibos, shipibos, guines, amahuacas, pero no dicen yo soy pueblo indígena necesariamente. Claro, ellos se identifican bajo su propia cosmovisión como pueblo, pero tal vez no como ese término indígena, ¿no? Sí. Y es un reto también la barrera del idioma, o sea, la lengua y los mecanismos para acercamiento. ¿Cómo has visto que ha ido trabajando, mejorándose eso en el Estado? Porque cada pueblo tiene una lengua muy peculiar, hablar también en ellos es una cosmovisión, o sea, las palabras no tienen el mismo significado aún conociendo la misma lengua. Sí, es un gran obstáculo, ¿no? Esto de las lenguas, y no es solo traducir una palabra a exactamente la misma palabra. Por ejemplo, en Cacataibo la palabra petróleo no existe, pero hay una palabra para gas, y gas líquido, es puna líquido, entonces el petróleo. Son cosas chiquitas, pero era muy importante este rol de intérpretes. Y Perú Petro, lo que he visto en el segundo proceso era, y lo sigue haciendo, la capacitación de intérpretes, no solo de los intérpretes registrados oficialmente, también de intérpretes locales. Claro. Permitieron que los pueblos designaron a un intérprete local de confianza. Eso es importante, y esto la es confianza. muy importante, muy central, sí. La confianza es algo que el Estado tiene que recuperar en su relacionamiento con los pueblos indígenas, más aún cuando no han venido estando con una presencia constante o son temas tan complicados. ¿Cómo has visto que se van trabajando esos vínculos de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas? Sí, creo que la consulta es una gran oportunidad para esto, para ver que hay un Estado que llega, que se sienta, que conversa, pero también corre un riesgo, porque hay tantas expectativas, no solo por la actividad petrolera, que va a haber empleo, va a haber fondos, también es si tú haces llegar tus demandas sobre salud, educación y otra vez más no responde, es algo peligroso, ¿no? Que se tiene que cuidar, canalizar estas demandas, y es una cosa central en los procesos de consulta previa. Espero, Pedro, que se encarga, ellos también lo toman, creo, como un compromiso, porque relacionándose con las comunidades, conociendo la realidad y transmitir lo que han visto a otras entidades, porque ellos no son responsables para asuntos como territorio tampoco, es también un tema que siempre salió. Es una necesidad, ¿no? Que esa información fluya y las otras autoridades tomando esa información tengan una acción en campo. Sí. Y
Al respecto de eso, tú te has entrevistado también con autoridades para contrastar los resultados de la consulta. ¿Con quiénes has tenido entrevistas en el Ministerio de Energía y Minas, Perú Petro, Cultura? Con Cultura y Perú Petro, con Energía y Minas hasta ahora, ¿no? Y con empresas petroleras, que no están en las consultas, pero como es un poco la vista de ellos. Claro. Sí. ¿Y qué percepciones tienes de parte del Estado y de parte del sector empresarial? Sí. Es como, depende un poco con qué nivel del Estado hablas. Si hablas con la gente que directamente implementa las consultas, hay gente muy dedicada también. Tienes un reto grande que es llegar a una zona que no tiene infraestructura, básicamente. Es una parte logística, es como diseñar talleres, que se cambió mucho hasta el primer proceso que era como con PowerPoints, para una población rural que no puede a veces escribir ni leer, es muy difícil, no va a funcionar. Y ahora se modificó esto un poco, hacen grupos de trabajo, es mucho más participativo, los términos cambian, las explicaciones cambian, trabajan con papelógrafos, lo desarrollan más interactivamente. Esto es como un poco la parte de Perú Petro. Y de cultura es como la interculturalidad me parece que no es una práctica, como tampoco el diálogo que Perú o el gobierno peruano es muy acostumbrado a hacer. Y poco a poco se está aprendiendo. Y me parece que como el Viceministerio de Intercultural tiene mucho más claro ahora su rol, tiene mucho más autoestima, se para en las reuniones y dice, yo soy asesor técnico, no solo para ustedes como Estado, pero también para ustedes como pueblos, y se ofrece este apoyo. Claro. Sí. Es muy importante eso, sí, porque el Estado, si bien es uno, cada institución tiene un rol, ¿no? Y en el caso del Ministerio de Cultura tiene que ser garantista, que el proceso sea adecuadamente llevado y garantice los derechos. Y hablando de otra institución, Defensoría del Pueblo, ¿cómo ha estado actuando en estos procesos? Sí, como la Defensoría funcionó como observadora y también trabajó junto con el Ministerio de Cultura, con el Viceministerio de Interculturalidad, no solo interculturalidad más en temas técnicos y Defensoría más en temas de derechos, ¿no? Y, por ejemplo, motivaron a la gente a poner preguntas, si todo está bien, si había críticas, conversaron con ellos. Era como un poco mediación también, sí. Y brevemente, hemos hablado de los dos primeros procesos de consulta, pero hay otros dos también que ocurrieron. Cuéntanos sucintamente, ¿cuáles son los principales hallazgos de eso? ¿Ha ido mejorando después de eso? ¿Ha habido algunos retrocesos? ¿Cómo es? Sí. Creo que en referencia a la metodología se mejoró bastante, como por parte de Perú Petro, como interculturalidad. Y el problema es que cada consulta es única, porque cada pueblo es diferente, cada zona es diferente, y tienes que adaptar y ser flexible bastante. Y si ves estos 5 procesos que hasta ahora cumplieron, importante era la fuerza organizativa que tenían las comunidades, las organizaciones locales, y que enlace con las organizaciones indígenas regionales y nacionales. Y el rol de asesores era muy importante. Por ejemplo, ahora en el tercer o cuarto proceso, que era el 175 en Ucayali, que es por la zona de Atalaya. Sí. Pusieron la primera vez que el tema de titulación en el acta de diálogo de la consulta y van a recibir el apoyo o interculturalidad, como Perú Petro se comprometieron a apoyarles en este proceso, como juntar la información de esas cosas. Que no es directamente conectado con la medida, pero también es un pedido para ellos prioritarios. Claro. Y esto era cuando hay organizaciones y en un proceso en Loreto, el primer proceso en Loreto que terminó es el 164, y ahí pusieron que no se va a tocar una cocha. No había federaciones en este proceso, pero la gente sabía muy bien que esa cocha no se debía tocar. porque es su cocha.
Sí. Claro, y bueno, está asociado también no solo a un tema de territorio, sino acceso a recursos naturales, Sí, su seguridad sí, alimentaria. sí. Interesante los hallazgos. Ricardo, nos ha quedado muy corto el tiempo para la entrevista. Ojalá en una próxima visita podamos conversar Sí, con mucho mucho más gusto. sobre este tema. Y bueno, nuevamente queremos agradecer tu participación, amigos. También gracias por su amable atención y los esperamos en una próxima secuencia de Agenda Ambiental para tratar temas de interés sobre la agenda ambiental, lo social, lo político, económico, que marcan la semana, así como temas estructurales. Hasta una próxima oportunidad.